Hey, soy Hiper. He visto que a algunos os interesa bastante el tema del competitivo, pero no sabéis muy bien lo que es ni cómo jugarlo. Así que en este vídeo os haré un breve resumen del competitivo y sus modos más jugados, además de explicaros cómo podéis apuntaros para probarlos. Básicamente algo parecido a lo que hizo Muselk hace unos meses. Al contrario de lo que mucha gente cree, el competitivo es tan viejo como el propio juego. La primera final de una competición seria de Team Fortress 2 fue el 11 de noviembre del 2007, solo un mes más tarde después de la salida del juego. Día que además coincidía con la presentación de la ETF2L, la que es la liga europea más conocida. Este ambiente competitivo se lleva manteniendo hasta hoy en día gracias casi exclusivamente a la comunidad del juego, ya que Valve casi nunca mostró interés por ella, prefiriendo centrarse en Dota y CSGO. Empecemos explicando un poco qué es esto del competitivo. El competitivo es una forma de jugar al Team Fortress de manera organizada, con el propósito de divertirse rodeado de otros jugadores de tu mismo nivel, con gran trabajo en equipo y muchas ganas de mejorar constantemente. Los modos más jugados son 6 vs 6 y Highlander, aunque a veces también se juegan otros modos como 4 vs 4 u Ultiduo, por poner un ejemplo. Normalmente estas partidas competitivas se rigen por las reglas de una liga o torneo determinados, pero siempre tienen el mismo formato base. Primero, los miembros de cada equipo se escogen antes de empezar. Segundo, los jugadores pueden comunicarse mediante programas de voz para intercambiar información en la partida. Tercero, los dos equipos tienen el mismo número de jugadores. Y cuarto, los dos equipos tienen las mismas restricciones en cuanto a armas. Además de este formato base, hay algunas dinámicas que han surgido y se han establecido con el tiempo. Unos ejemplos de estas son los rollouts, que son las llegadas a medio de Demoman y soldados, el control de las supercargas por parte de los médicos, o la división del equipo en combo principal y flancos, para poder posicionarse en el mapa de forma eficiente. Hay muchas otras mecánicas importantes en una partida competitiva, pero no os quiero liar mucho por ahora, así que vamos allá con los modos de juego. Como os dije antes, los modos más jugados son 6 contra 6 y Highlander. El 6 contra 6 es el modo que se considera más serio, y gira alrededor de los mapas de 5 puntos de control y Rey de la Colina. Lo primero que llama la atención de este modo es la composición de los equipos. Como ya has podido deducir, hay 6 personas por equipo, y aunque se puede jugar de cualquier clase, la mayor parte del tiempo el equipo consta de 2 Scouts, 2 Soldiers, un Demoman y un médico, ya que se considera la composición de equipo más eficiente para este modo. El rol de cada jugador en el equipo es totalmente diferente, incluso entre las clases que se repiten. Por ejemplo, entre los 2 Soldiers hay uno que se queda siempre cerca del médico para protegerle, llamado Pocket, en español soldado de bolsillo. Mientras que el otro Soldier es mucho más agresivo y suele estar cerca de los Scouts buscando oportunidades para atacar al médico o Demoman enemigos, y a este se le denomina Soldier Roamer, o soldado agresivo. Asimismo, uno de los Scouts puede que esté más cerca de su médico que el otro, que andará acompañado por su Soldier Roamer. Para más información sobre los roles de cada clase, échale un ojo a la descripción donde colocaré algunas guías que considere útiles sobre el tema. Y tú te preguntarás, ¿y qué pasa con el Pyro, Heavy, Ingeniero, Sniper y Spy? ¿Nadie los usa? Sí, algunas de estas clases suelen aparecer en cualquier partida de 6 contra 6, pero solo se suelen usar para momentos puntuales. Normalmente es el Scout el que se cambia a una de estas clases para defender o atacar el último punto. Por ejemplo, puede cambiarse a Pyro y bloquear la overcarga enemiga, o ponerse de Sniper y matar al médico enemigo desde lejos. Aunque por regla general, si no sabes bien cuándo es el momento de cambiar clase, lo mejor es seguir jugando Scout. El segundo modo de juego del que os voy a hablar es el Highlander. Este es sin lugar a dudas el más popular actualmente, ya que cada año se une más cantidad de gente. En este modo de juego se enfrentan 2 equipos de 9 jugadores cada uno, donde cada miembro usa una clase distinta que mantiene durante toda la partida. Y además de Rey de la Colina y puntos de control, en Highlander se juega mucho los mapas de Payload, o empujar la carreta, cosa que no ocurre en 6 contra 6. Si no tienes ninguna experiencia en competitivo, Highlander es el mejor sitio donde puedes empezar a jugar, ya que es lo más parecido a un servidor público y puedes escoger tu clase favorita. Como apenas hay restricción de armas, los roles de cada clase no están tan definidos como en 6 contra 6, y puedes jugar tu clase de la forma que te resulte más cómoda. Si lo que quieres es encontrar un equipo para jugar en competitivo, Highlander es también el modo donde te será más sencillo hacerlo, ya que no se necesita experiencia previa en competitivo debido a las razones que he dado antes. Bien, ahora que tienes más o menos claro cómo funciona esto del competitivo y cuáles son los modos más populares, es probable que quieras empezar a jugar. La forma más fácil de probar cualquiera de estos modos sin tener que comprometerse con ningún equipo es mediante la web TF2 Center.
En ella podrás jugar lobbies para ganar la experiencia que te ayudará a escoger tu clase y modo favoritos. La web incluye un tutorial paso a paso en inglés. Para los que no dominéis mucho este idioma, os voy a explicar cómo usarla. El primer paso es descargar Mumble e iniciar sesión con tu cuenta de Steam. Por si no lo sabes, el Mumble es un programa para comunicarte con tu equipo por voz, y algunas lobbies requerirán su uso. Y no te preocupes por poner tus datos de Steam, ya que es una web segura como scrap.tf, y no te robarán la cuenta. Una vez estés preparado, ya podrás unirte a una lobby, pero antes de hacerlo ten en cuenta varias cosas. Primero, la banderita que ves a la izquierda de la lobby hace referencia a la localización del servidor. Por ejemplo, esta es la bandera de Europa, así que si vives en España te valdría, pero si vives en América necesitarías unirte a una partida americana. A la derecha de la región del servidor verás una foto del mapa que se va a jugar, seguida más a la derecha por el nombre del mapa, el modo de juego y posibles restricciones que tenga la lobby. Además de esto verás el icono de Mumble. Si está encendido como aquí, o sea de color blanco, significa que es obligatorio usarlo para comunicarse en esa lobby. Debajo de toda esta información verás los iconos de las clases. Si estos tienen color significa que hay hueco libre de esa clase en particular, y debajo de los iconos verás unas bolitas rojas, azules o amarillas, que te indican que hay hueco en el equipo rojo, azul o que el hueco está reservado y no se puede entrar sin contraseña. Antes mencioné que la lobby podría tener requerimientos para unirse. Esto significa que a veces no podrás jugar de determinada clase hasta que tengas más experiencia con ella. Lo sabrás porque el icono de la clase estará rodeado de un cuadrado rojo. Si el cuadrado es verde significa que ya cumple los requisitos. Para unirte a una lobby simplemente dale clic a la imagen del mapa o alguno de los iconos de las clases libres. Una vez estés dentro de la lobby deberás escoger tu clase si no lo has hecho ya. Para ello haz clic en cualquier hueco vacío para unirte de esa clase. Si quieres dejar libre tu hueco simplemente dale al botón con la flecha dibujada. Cuando la lobby se llene oirás al heavy decir Who is not ready? Y te saldrá una ventanita. En ella deberás hacer clic en el botón verde para que se sepa que estás listo para jugar. Una vez todos estén listos, te saldrá una ventana en el explorador que te permitirá abrir automáticamente el juego y entrar al servidor con un solo clic. Fácil, ¿verdad? Si la lobby requiere también Mumble, ábrelo y luego dale al botón verde de Join Mumble, en la página de la lobby. Automáticamente aparecerás en el canal y equipo correcto. Maravillas del área informática. Una vez te hayas leído bien las instrucciones, dale a Let's Play para comenzar a jugar. Como veis es muy sencillo, aunque debo daros algunas recomendaciones que no están en la web, pero os ayudarán a una mejor experiencia. El mejor consejo que os puedo dar es que bajo ningún concepto empecéis jugando de médico si no tenéis ninguna experiencia en competitivo, ya que el médico es el jugador más importante del equipo. Si él falla, todo el equipo caerá con él, y lo más probable es que a vosotros os caiga un reporte. Sé que parece injusto, ya que todo el mundo empieza sin saber, pero por suerte en el Team Fortress hay 8 clases más que puedes usar hasta que consigas la experiencia suficiente. Tampoco es aconsejable que empieces de ingeniero, aunque si sabes colocar la sentry en los lugares correctos nadie se quejará. Como en todos los juegos habrá gente que os critique por ser nuevos, pero lo mejor que podéis hacer es ignorarles, ya que habrá otros muchos que os animen y ayuden a mejorar, y son a estos a los que debéis de prestar atención, ya que os convertirán en mejores jugadores. Una vez tengas experiencia suficiente puedes unirte a un equipo o crear tú uno propio. Es aconsejable que lo hagas con gente de tu misma región para que no haya problemas con el ping o los horarios a la hora de jugar. En la descripción os dejo algunos links para buscar equipos en varias regiones por todo el mundo. Y eso es todo. Como veis es bastante más sencillo de lo que parece y estoy seguro de que si le dais una oportunidad os divertiréis bastante. A mí personalmente el competitivo de este juego me ha dado momentos inolvidables y me ha permitido conocer a gente que actualmente son buenos amigos míos, así que recomiendo encarecidamente darle una oportunidad ya que en mi opinión vale mucho la pena. Recuerda mirar la descripción para encontrar más información sobre todo lo que has visto en este vídeo, y si tienes cualquier pregunta ya sabes que puedes dejar un comentario justo debajo. Espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!